¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Es un placer estar con ustedes nuevamente para estudiar la bendita palabra del Señor. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te doy muchas gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, Padre. Gracias porque nos permites la vida un día más, Señor, lleno de muchas, muchas oportunidades. Primeramente, Señor, de disfrutar de todas tus bendiciones, Señor, de disfrutar la vida, Padre, pero también de tener oportunidades nuevas, Señor, de hacer lo correcto, Señor, de hacer lo que a ti te agrada, Señor, de ponernos a cuentas contigo, Señor, de ponernos a cuentas con el prójimo, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos da, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio, que es también, Señor, una manera de adorarte, de alabarte. Padre, gracias te doy por mis hermanitos en la fe, Padre, que como cada lunes, Señor, están ahí, Señor, fieles, Señor, a tu palabra, Señor, a conectarse, Señor, a estar frente a su aparato receptor, Señor, para escuchar, Señor, tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Ya te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que venga, Señor, a enseñarnos, a corregirnos, a instruirnos, Señor, a corregirnos, Padre Santo, en justicia. Padre, muchas gracias, Señor. Que cualquier cosa, Señor, que quiera venir a robarnos nuestra atención, Señor, sea echado afuera, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues, ¿cómo están, hermanitos? La verdad que sí me da mucho, mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí, disfrutando la bendita palabra del Señor. Vamos a continuar, seguir estudiando cómo vive el verdadero cristiano. Ya estuvimos viendo, ¿verdad? La semana pasada ya hemos estado hablamos de las bienaventuranzas, hemos hablado de la sal de la tierra, de lo que el Señor habla sobre que nosotros somos la sal de la tierra, sobre la luz del mundo, de que debemos ser luz para el mundo, que debemos dar luz al perdido, que debemos, dice que la sal de la tierra si deja de tener sabor, ¿verdad? De tener eso que la caracteriza como sal, no sirve nada más, para nada más, sino solo para ser hollada. Nosotros somos ese grano de sal en la tierra, lo que le permite a este mundo estar girando todavía, que el Señor nos permite estar aquí llevando la luz del Evangelio a toda criatura. Y además, Jesús también nos ha enseñado sobre la ley, ¿verdad? De que Él no vino a abrogarla, de que Él no vino a romperla, Él vino a cumplirla. Y de esa manera el Señor nos enseña que nosotros, ¿verdad? Debemos cumplir la ley también. ¿Y cómo la vamos a cumplir? Si nosotros seguimos buscando del Señor, dejamos que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas, así como lo hizo Jesús. Por eso es que Jesús, estando en esta humanidad, estando de carne y hueso como tú y yo, Él pudo lograr el objetivo de Dios, agradarlo a Dios de tal manera que en cada una de sus actitudes, en cada una de sus palabras, Él estaba cumpliendo la ley, estaba agradando al Padre. Si tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos inunde de tal manera, entonces nosotros podemos también agradar al Padre haciendo lo correcto, haciendo lo que le agrada y de esa manera estaremos cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿verdad? Incluso la palabra nos habla en el Nuevo Testimonio, de la regla de oro, que son dos, mandamientos que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el Señor, y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos, dice el Señor, con esto, cumplimos toda la ley. Quiere decir que si amamos a Dios correctamente, si hacemos lo que debemos de hacer correctamente, como consecuencia natural, amaremos a nuestro prójimo como es debido. Y por lo tanto, estaremos cumpliendo la ley, porque pues no tendremos la idea de robar, de hacer cosas indebidas. Entonces, el Señor nos enseñó también
esa parte de la escritura. Y también el Señor nos habló sobre la ira. ¿Te acuerdas que el Señor nos habló sobre de que nosotros no debemos de tener, guardar sentimientos incorrectos hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Porque dijo el Señor que cuando eso sucede, pues nos hacemos, ¿cómo te diré? Nos habla la palabra del Señor de que en el Antiguo Testamento nos hablaba de no matar, pero acá nos dice que incluso, ¿verdad? No solamente no matemos, sino seamos iracundos, que no lleguemos a tal grado que la ira nos lleve al pecado y que terminemos odiando a nuestros hermanos o queriendo vengarnos de ellos, porque eso no le agrada al Señor, eso no le gusta al Señor. Entonces, él nos habló también sobre la ira, nos habló sobre la reconciliación, ¿verdad? De que debemos de reconciliarnos, de que debemos recordar si tenemos problemas con alguno de nuestros hermanos, no solamente en lo carnal, en lo biológico, sino también con algún hermano dentro del cuerpo de Cristo, debemos de ir a ponernos a cuentas con ellos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, de nada sirve todo lo que hagamos, porque entonces nuestras ofrendas se vuelven sucias y corrompidas delante de la presencia del Señor. Debemos de ponernos a cuentas cada día con nuestros hermanos. El Señor nos habló también del adulterio, ¿verdad? Y nos dijo, ¿te acuerdas que fue dicho, verdad? Que le fuera dada carta de divorcio a la mujer si había adulterio, ¿verdad? Pues bueno, dijo el Señor, pues yo te digo ahora que puedes todavía un poquito más, un poquito más. Y dice el Señor, ahora te digo que si tú ves a una mujer para codiciarla, con ella ya estás adulterando en tu corazón. Y te decía yo la semana pasada que eso es aplicable también a la mujer, ¿verdad? Si la mujer voltea a ver a otro hombre para codiciarlo, para desearlo, ya está adulterando con él en su corazón. Entonces, el Señor dice que aún mirar a una mujer o a un hombre de manera incorrecta se vuelve adulterio en nuestros corazones. El Señor nos habló también de, del divorcio, del adulterio. Entonces, hemos estado avanzando en estos puntos y hoy vamos a hablar sobre los juramentos. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a hablar también lo que Jesús nos dice sobre los juramentos? Y vamos a leer Mateo 5, del 24. Mateo 5, perdón, no, les estoy diciendo la cita mal. Mateo 5, del versículo 33 al versículo 37. Dice la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces el Señor aquí nos está hablando sobre los juramentos, lo terrible que es agarrar como juego los juramentos, amados hermanos. Dice el Señor, ¿te acuerdas que fue dicho allá antiguamente en el decálogo, verdad? Que no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Es decir, si anteriormente se te dijo, no andes jurando en vano, y si le juras algo al Señor, cúmplelo, no le falles. Y dice Jesús, pero mira, yo vengo y te aumento un poquito más. Y nos dice el Señor, no jures en ninguna manera, es decir, no jures por nada, no es necesario que andes jurando, porque los juramentos son algo muy serio. Dice el Señor, mira, no jures por el cielo, porque ahí es donde se encuentra mi trono. No jures tampoco por la tierra, porque está al estrado de mis pies, es el estrado de mis pies. No jures por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures ni siquiera por un cabello de tu cabeza,
porque no tienes la facultad, la capacidad para poder hacer un cabello blanco en negro y viceversa, ¿verdad? No lo puedes hacer un blanco negro ni un negro blanco. Dice, ni siquiera eso puedes hacer. Por lo tanto, dice el Señor, que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque más de esto, si empiezas a hablar de más, eso se convierte en pecado. Dice, porque eso de mal procede, es decir, se va convirtiendo en pecado, se va convirtiendo en algo incorrecto que a Dios no le agrada. Entonces, el Señor nos habla también al respecto. ¿Y cuántas veces hemos escuchado por ahí a gente hablando, verdad? Cosas incorrectas y terminan jurando cuando alguien no les quiere creer, terminan jurando que lo juro por mi madre, lo juro por mi padre, lo juro por mis hijos, lo juro por esto, lo juro por Dios. O sea, una serie de juramentos absurdos. Y nos dice el Señor, no lo hagas, porque todo eso de mal procede, dice el Señor. Eso no te va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice que no lo hagas, porque un juramento es pedir a Dios. Fíjate qué tremendo lo que es un juramento. Un juramento es pedirle a Dios que sea testigo de la verdad que se está diciendo. Cuando nosotros juramos, hermanos, prácticamente estamos diciéndole a Dios que Él sea testigo de lo que estamos hablando. Por eso, hermanos, es bueno que tengamos una buena actitud y que tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas cimentadas correctamente para que tengamos veracidad en lo que hablamos, para que cuando nosotros hablemos algo, nuestro comportamiento sea lo que confirme lo que nosotros estamos diciendo, que haya veracidad en lo que hablamos por nuestro actuar, por nuestro comportamiento. Si somos personas que siempre hablamos con la verdad, no tendremos necesidad de jurar por nada, porque con nuestro comportamiento la persona sabrá y dirá, sí, esta persona siempre dice la verdad, esta persona no anda engañando, por lo tanto, te creerá y me creerá. ¿Verdad? Pero si todo el tiempo somos falsos, somos mentirosos y de repente decimos una verdad, nos pasa lo que Pedrito y el lobo, ¿verdad? Que cuando decimos la verdad, pues nadie nos cree. Es necesario, hermanos, que nuestro estilo de vida cambie, que seamos personas honestas, personas que caminemos con la verdad en las manos, para que no tengamos necesidad de andar jurando por nada, ni poniendo a testigo, de testigo a Dios en nuestras tonterías o en las cosas que andamos haciendo. Que lo que hablemos, ¿verdad? Lo venga a confirmar nuestro estilo de vida, nuestro testimonio. La ley de Dios, amados hermanos, fue dada a Israel a través de Moisés, a través de su siervo Moisés. Dijo, y Dios dijo en este decálogo, en estos 10 mandamientos, que si alguno hiciera un voto a Jehová, ¿verdad? Si alguno hiciera un voto a Jehová su Dios o hiciere algún juramento ligando su alma con obligación, que no debía de quebrantar su palabra, ni tardar en pagarlo, sino hacerlo conforme a todo lo que había salido de su boca, ¿verdad? Entonces el Señor dice que no debemos de jurar por nada, absolutamente por nada. ¿Y por qué? Tiene razones muy poderosas para decirnos que no juremos por nada, porque un juramento es como si, dice el Señor, es como si tú me estuvieras diciendo, ¿verdad? El juramento, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Es como si le estuviéramos diciendo a Dios, mira, Señor, ven y sé testigo del juramento que le estoy haciendo a esta persona de que lo voy a cumplir. ¿Y qué sucede después, hermanos? Dice un dicho muy común, ¿verdad? No sé si lo conozcas, dicen, ¿verdad? Que prometer no empobrece, lo que aniquila es el cumplir esa promesa. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Pues es muy fácil andar jurando y andar diciendo. El problema es cuando tienes que cumplir con ese juramento que hiciste y no lo llevas a cabo, no lo cumples. Y Dios no es juego de nadie, por eso es que dice que no juremos, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? La gente se atreve a jurar incluso hasta por Dios.
Y dice la palabra que si alguien se atreve a hacer un juramento a Dios, debe llevarlo a cabo, no puede quebrantar, o sea, no puede romper la palabra que ya le dio al Dios, a Dios, tiene que llevarlo a cabo. Y dice también, ¿verdad? Que también no debe de tardar en cumplir aquello que ha prometido. Por eso es que es necesario, es importante que entendamos que no podemos andar jurando por nada, absolutamente por nada. Por el cielo no debemos de jurar porque es el trono de Dios, Él está ahí, ahí está su trono. No podemos jurar por la tierra porque es el estrado de sus pies, es suyo, le pertenece. No podemos jurar absolutamente por nada, ni siquiera por nosotros mismos, ni siquiera por nosotros mismos, por un cabello, dice el Señor, ni siquiera un cabello lo puedes hacer de una manera sobrenatural, blanco, un blanco en negro, ¿verdad? No lo puedes hacer, entonces no andes jurando, porque no tienes esa facultad. Es más, ni siquiera vas a poder cumplir ese juramento. Entonces dice, ten mucho cuidado, porque si me juras algo, yo lo voy a demandar de tus manos y te voy a decir qué pasó con lo que me prometiste, qué pasó con lo que juraste que ibas a hacer. Entonces, dice el Señor, ten mucho cuidado porque va a llegar el momento en que voy a demandar aquello que juraste. Ajá. Y sobre todo, que se lo juramos a Él, ¿verdad? Que le juramos a nuestro Dios. ¿Cuántas veces decimos, híjole, Señor, si mira, Señor, hay gente, ¿verdad? Que llega a hacerlo. A mí me ha tocado escucharlo, ¿no? Hay gente que dice, ay, Señor, mira, si me curas a mi mamá, mira, yo te juro que ya no voy a faltar a la iglesia. Y de repente, la mamá sana, ¿verdad? El Señor le da la salud a su mamita y de repente esa persona deja de asistir de todos modos a la iglesia. Y el Señor un día te va a demandar y va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que me prometiste? ¿Qué pasó con lo que me dijiste que si sanaba tu mamá, ibas a venir a mi casa y no has venido? Debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, con los juramentos que le hacemos al Señor. Dice el Señor que tú hablase así, o sea, no. Porque lo que es más del sí y del no, procede de mal y nos lleva al pecado indudablemente. Si juramos falsamente en el nombre de Dios, sería una profanación a su nombre y así se convertiría en pecado. ¿Cuántas veces has escuchado por ahí, verdad? Gente blasfema. Y lo peor de todo, entre comillas, podemos entenderlo de una persona que no es convertida, que no tiene temor de Dios. Pero a veces, amados hermanos, dentro del pueblo del Señor hay gente que se atreve a jurar por Dios. Y dice aquí, ¿verdad? Y en los mismos mandamientos habla, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no tomaré por inocente a aquel que tome mi nombre en vano. Entonces, esto es algo muy serio. Debemos de tener mucho cuidado, porque el jurar por el nombre de Dios es una profanación a su nombre. Y es un pecado terrible que Dios va a demandar. Mira lo que dice en Números 30, versículo 2. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, sino que hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si le prometiste algo al Señor, cúmpleselo. Si le dijiste al Señor, si hiciste un voto con Él y le dijiste, Señor, ayúdame, Señor, mira que si tú, Señor, me ayudas en esto, yo voy a hacer esto, cúmpleselo. No puedes dejar incumplida ese voto que le hiciste al Señor. Cúmplelo. No jures en el nombre de Dios, porque Dios no tomará por inocente a todo aquel que llegue a tomar su nombre en vano. Hemos escuchado a mucha gente, incluso hacer chistes de mal gusto, hasta del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que toda ofensa puede perdonar el Señor. Incluso dice al Padre, al Hijo, pero al Espíritu Santo, esas
Dios no lo puede perdonar. Y escuchamos de continuidad. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de no andar jurando nada. No es correcto. El pueblo, por lo general, respetaba este mandamiento, ¿verdad? El pueblo tenía bien claro que era algo muy serio el jurar en vano. Por lo tanto, tenían mucho cuidado y respetaban este mandamiento. Pero ellos consideraban, ¿verdad?, que si no confirmaba su declaración con un voto o un juramento, no les sería necesario cumplirla. Mas Jesús les dijo que no se debe jurar por ninguna razón. Entonces, aquí nuestro estudio nos habla precisamente de eso, ¿no? De que debemos de respetar, así como el pueblo lo respetaba. Pero sin embargo, dice que aunque el pueblo tenían bien claro que no debían de jurar, ellos pensaban que si no confirmaban, ¿verdad?, su declaración, ¿verdad?, con un voto o un juramento, pues que no pasaba nada, ¿verdad? Entonces decían, sí, sabemos que no debemos de hacer los votos o de jurar en el nombre de Dios, ¿verdad? En vano, pero, y lo tratamos de no hacer, pero si no lo llevo a cabo, pues no pasa nada. Pero el Señor dijo, no, no lo debes de hacer, no debes de hacer eso, porque a mí eso no me agrada, ¿verdad? Lo único que debemos de hacer es, oye, pero fíjate que pasó esto o pasó esto otro. Oye, pero es cierto, sí, sí es cierto. Júramelo. No, no te lo puedo jurar. Si me lo crees, adelante. Y si no, ese es tu problema, ¿verdad? Pero no debemos entrar en ese juego de los juramentos. El hombre veraz, ¿verdad? El hombre que tiene un buen testimonio, ¿verdad? No necesita jurar para convencer a los demás acerca de lo que dice, ¿verdad? Fíjate lo que dice nuestro estudio. Entonces, es lo que te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Si nosotros somos personas veraces, somos personas de temple, somos personas que hablamos siempre con la verdad, no es necesario que cuando comentemos algo o platiquemos algo o estemos narrando algo, tengamos que jurar. Si nosotros somos personas que siempre hablamos con la verdad, entonces nuestra propia veracidad, nuestro propio comportamiento nos va a llevar a que la gente crea lo que nosotros estamos hablando. Y si no, pues no, no es necesario que andremos jurando, porque el juramento, como te decía yo, implica también, entre otras ocasiones, ¿verdad? Si nosotros nos atrevemos a andar jurando, ¿verdad?, tendría o estaría implicando que entonces en muchas ocasiones que hemos hablado, no hemos hablado con la verdad. Pero cuando tú y yo adoptemos la regla, ¿verdad?, de no andar jurando, y que si comentamos algo y no nos lo creen, bueno, pues ese es asunto de ellos. Sabemos que estamos hablando con la verdad. Ajá. Y las personas irán constatando después de que verdaderamente hablamos con la verdad. Y con el tiempo se darán cuenta de que cuando platicamos o decimos una cosa es verdad, porque no estamos acostumbrados a andar diciendo mentiras. Entonces, debemos de tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder esto? Porque estas personas, ¿verdad?, se van a dar cuenta de que hablamos con la verdad, porque somos temerosos de Dios, porque estamos delante de la presencia de Dios y que sabemos que si somos mentirosos, Dios nos está escuchando y a Dios no le agrada la mentira. Ajá. Así que los juramentos para nosotros como cristianos no tiene ningún propósito, porque estamos completamente convencidos que todo el tiempo estamos en la presencia de Dios y que siempre vamos a hablar con la verdad y no andar diciendo mentiras. Entonces, aquí estamos aprendiendo otro punto, ¿verdad?, que el Señor Jesús quiere que entendamos sobre los juramentos, que entendamos que el juramento es algo muy serio y que no debemos de andarlo llevando a cabo en nuestras vidas porque a Dios no le agrada. También el Señor Jesús nos habló
sobre el amor y sobre la venganza. También nos habló a ese respecto. Fíjense cómo el Señor nos ha ido hablando aquí en el capítulo 5, donde vimos las bienaventuranzas. El Señor también nos comenzó a hablar de ciertas reglas dentro de su reino. Él nos dice, ¿verdad? Miren, yo no quiero que ustedes pues anden haciendo cosas indebidas. Yo no quiero que ustedes anden haciendo cosas que no me agradan. Por lo tanto, yo lo que quiero que sean es que sean la sal de la tierra, que sean la luz del mundo, que respeten la ley, ¿verdad? De Dios, que la cumplan a través de su obediencia, ¿verdad? Porque ya Jesús lo hizo todo. Ahora los que ustedes necesitan únicamente ser obedientes, porque ahora forman parte de mi reino. No quiero que sean iracundos, no quiero que se arrebaten, porque si ustedes se arrebatan y se vuelven iracundos, entran en pecado porque van a comenzar a hablar y a comportarse de manera inapropiada. Entonces, dice el Señor, fuera eso, yo no lo quiero en sus vidas porque eso les trae mal. No quiero, por lo tanto, tampoco, dice el Señor, ¿verdad? Que estés enojado con tu hermano, quiero que haya reconciliación, que haya armonía en su relación, quiero que ustedes, ¿verdad? No anden adulterando, porque eso es malo. Dice el Señor, lo leímos, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos, nos convertimos en una sola persona, ya no somos dos, sino uno. Por eso es que el Señor no quiere porque afectamos de una manera tremenda al cónyuge. Dios no quiere que haya eso porque no le agrada. Quiere que nos amemos, nos respetemos, que el lecho, ¿verdad? De un matrimonio sea un lecho sin mancilla, ¿verdad? Y también el Señor nos habló de no, de evitar la tentación, ¿verdad? De que no andemos en lugares inadecuados, dando pie a la tentación y que nosotros caigamos en la tentación. El Señor nos habló del divorcio, que el Señor no quiere que nos divorciemos. El Señor dijo que se había dicho que de una forma en el pasado, pero yo te digo, no me gusta eso. Respétate, ¿verdad? No forniques, ¿verdad? No andes fornicando fuera del matrimonio, teniendo relaciones con personas que no es tu pareja, que no es tu esposo, que no es tu esposa. A los que son, a los jovencitos, ¿verdad? Que son que no se han casado, que les dice el Señor que tengan también una vida santa, que no se quemen, que no anden, ¿verdad? Probando por aquí, por allá y anden, que se le llama obviamente fornicar, ¿verdad? Que se anden acostando con una jovencita y con otra y viceversa, la jovencita con un jovencito. No, el Señor no quiere eso, el Señor quiere a los jóvenes que permanezcan limpios, puros, para cuando lleguen el matrimonio. Y para los matrimonios quieren que tenga sus matrimonios bien establecidos. Y eso se puede llegar a tener un matrimonio bien establecido si Jesús está dentro de nuestro matrimonio. Amén. Y ahora vimos y estamos viendo que a Jesús no le gusta que andemos por ahí jurando en vano, tomando su nombre en vano, profanando su nombre de una manera tonta y absurda. Entonces el Señor dice, no andes jurando porque eso no me gusta entre mis hijos. Y entonces vamos al amor hacia los enemigos. El Señor nos habla de el amor y nos habla sobre la venganza. Mira lo que dice la palabra de Dios en el mismo capítulo de Mateo 5, del 38 al 42. Dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no solo rehuses. Fíjate qué hermosa eh,
fragmento de la escritura, ¿no? Dice el Señor, ¿oíste que te fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Ah, sí, que aquel le cortó la mano a fulano, ah, pues tráelo y le cortas la mano. Ah, que aquel le sacó el ojo, pues tráelo y le sacas también su ojo. Dice el Señor, ah, ¿te acuerdas que eso fue dicho antes? Bueno, pues ahora te digo, ¿verdad? Que no resistáis al que es malo, es decir, no te pongas al tú por tú, dice el Señor. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, ponle también la otra, ¿verdad? No entres en pleito, déjalo que haga lo que haga. Muéstranos, dio Jesús, ¿verdad? El Señor lo golpearon y puso su otra mejilla. Y dice, y a cualquiera, dice, que a cualquiera que te hiera tu mejilla, ponle la otra también. Y si el que quiera ponerte a pleito, el que quiera venir a pelear, a discutir contigo y te quiera quitar la túnica, dale también la capa. No pelees por eso, ¿verdad? Y luego dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él por dos. ¿Verdad? Dice el Señor, no entres en conflicto, ayúdalo, ayúdalo, ve con él, apóyalo, está pasando por un mal momento, ayúdale a pasar esa milla apoyado de ti. Entonces, el Señor nos habla y luego dice el Señor, al que te pida, dale, no le niegues, si tienes y puedes darle, dale, no le niegues. Y dice, y aquel que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses, ¿verdad? Dice, si el Señor, si hay alguien que viene y te dice, oye, fíjate que no tengo esto, préstame, no le digas no tengo, dale. El Señor quiere que seamos ese tipo de hijos. La ley, como te digo yo hace un momento, ¿verdad? La ley en Éxodo 21 al 23 dice así, mira, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Fíjate qué tremenda era esa ley, ¿no? Allá en el Éxodo vemos, ¿verdad? Que era, cualquiera que te hiere, pues le vas a pagar exactamente con la misma. Si te cortó la mano, se la corta. Si te robó el borrego, pues también vas y le quitas un borrego. Es decir, que el Señor, en esta ley del Antiguo Testamento decía, si lo que te haya hecho, se le va a hacer de la misma manera a la otra persona, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Jesús nos pide a nosotros, a sus seguidores, que tengamos amor para nuestros enemigos, ¿verdad? Que hagamos bien a los que nos odian, que oremos por los que nos insultan y que aquellos también que nos llegan a maltratar. Entonces, en el Antiguo Testamento el Señor refiere incluso, ¿verdad? Nos menciona en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas que fue dicho de esta manera? Es decir, que prácticamente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento decían violencia con violencia. Ojo, si te sacaron el ojo, sácale el ojo. Si te dio un trompón, regrésale el trompón. Si te rompió los dientes, rómpele los dientes. ¿Verdad? Yo no sé si han escuchado por ahí algunos padres que son bien violentos. Cuando yo era niña, en el lugar donde vivíamos había un papá muy violento, muy violento. Y cuando de repente el hijo andaba ahí jugando afuera y de repente se peleaba entre los amiguitos, el niño entraba corriendo llorando a su casa y el papá salía con un palo en la mano y le decía al hijo y se lo ponía en la mano y le decía, ve y dale, porque si no le das, te voy a dar, ¿verdad? Y cuando escucho esta parte de esta ley, me viene a la mente eso, ¿no? Violencia con violencia. Entonces, decía, si te mochó la mano, pues vas y se la mochas. Si te rompió los dientes, pues rómpeselos. La cosa es que era una situación, una ley, considero yo, ¿verdad? Una ley muy violenta, ¿verdad? Pero Jesús viene y nos habla de otra manera. Él dice, eso fue en el pasado, ¿verdad? Pero ahora yo te vengo a decir que ames a tus enemigos, que ames a aquel que te maltrata, aquel que te dio una bofetada, ponle la otra, aquel que te hizo mal, págale con bien. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Vence con el bien al mal.
Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, porque así lo dice la palabra. Dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor es lo que nos marca cuando Él vino a esta tierra, Él vino y nos dijo, esto ya no lo hagas, porque eso trae más violencia. ¿Verdad? Dicen en las noticias, ¿verdad? Hay guerra entre los países, entre las naciones, pero ¿cómo van a encontrar paz? Ay, no es que hasta que aquel no venga y ya vamos a ponernos, vamos a hablar de paz, queremos estar en paz. ¿Cómo van a alcanzar la paz si quieren ganar la paz una nación con otra nación lanzándose misiles? Violencia con violencia no va a provocar paz, va a provocar más violencia. Por eso es que dice el Señor, si alguien te golpea, no regreses el golpe, pon la otra mejilla. Si alguien te insultó, guarda silencio, bendícelo. Dice el Señor que venzamos el mal con el bien. No, dice en Romanos, ¿verdad? No seas vencido por lo malo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando alguien venga y te diga y te haga, no digas, ah, no, pero me va a oír. Ahorita va a ver. Si él sabe decirlas, yo también les sé decir y más grandes. Ah, si él sabe golpear, yo también sé golpear y sé golpear más fuerte. No, no, dice el Señor, no seas vencido por lo malo, que aquel que trajo su ira a ti, no agarres esa ira y te la lleves para ti. Déjalo con su ira. Al contrario, dice el Señor, si tú, incluso dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra, ¿cómo dice este texto? Que la palabra blanda aplaca la ira, ¿verdad? Si vienen y te agreden y tú contestas de manera tranquila, ¿verdad? Pues aquella persona se va a sentir mal porque no puede seguir ofendiéndote. ¿Por qué? Porque es que necesito, ¿verdad? La persona iracunda necesita que la otra persona atice su fuego con más violencia. Pero si nosotros, como dice la palabra de Dios, vamos y vencemos la maldad con la bondad, vamos a ir apagando el fuego de esa persona, la ira de esa persona, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos. No debemos de tomar venganza por nuestra propia mano. Dice la palabra de Dios que debemos de dejarle a Él la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Él ha dicho que castigará a los que merezcan ser castigados. El Señor dice, a mí me corresponde castigar y yo pagaré conforme a sus obras. Mira lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No necesitamos nosotros vengarnos, amados hermanos. Debemos de llevar nuestra causa al que juzga justamente. Dice el Señor, no te vengues por tu propia mano. Déjame a mí tomar el asunto en mis manos, ¿verdad? Déjame que yo haré las cosas correctamente, porque mía es la venganza y yo pagaré conforme a sus obras a cada quien, dice el Señor. Amén. Entonces, debemos de tener mucho, mucho cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? El hombre, en este caso, el creyente, el Hijo de Dios, debe demostrar amor siempre, amados hermanos, porque Dios hará justicia al final. Él es muy claro y Él quiere que no seamos vengativos, que no hagamos cosas incorrectas, que no entremos en el juego del violento.
sino que nosotros con el bien, con la palabra de gracia en la palabra de Dios, traiga a aquel hombre, vaya bajando su ira. Amén. Entonces, también el Señor nos habla de amar, tener amor hacia nuestros enemigos. Mira lo que dice la palabra de Dios en... A ver, déjame ver. Fíjate, me faltó decirte esta cita. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Dice, procura no pagar mal por mal. Tú no hagas eso. Eso no se da en mi reino, sino al contrario, procura lo bueno delante de todos los hombres. Procura el bien para los demás. Nunca te apresures a pagar mal por mal. Y mira también, Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Es que me faltaron estas citas, amados hermanitos. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice el Señor, si es posible, en, si es posible y lo puedes hacer y depende de ti, debes de estar en paz con todos. No procures, no seas tú el peleonero. Tú siempre procura estar bien con los demás, es lo que nos dice el Señor. Que tú puedas emanar la paz de Dios en tu vida y puedan ver algo diferente en ti. Y mira lo que dice también Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Eso es lo que nos dice el Señor sobre el amar a nuestros enemigos. Fíjate qué tremendo, amado hermano. Y mira, vamos a leer lo que dice o lo que nos dice el Señor, ¿verdad? De no estar en pleito, de no estar buscando venganza. Dice Mateo 5:43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate, en el punto anterior vimos que Dios quiere que amemos a los demás, que no paguemos mal por que no paguemos bien, mal con mal, sino que nosotros, ¿verdad? Siempre estemos en la disposición de hacer el bien a todos, aunque ellos sean malas personas con nosotros, y que no busquemos la venganza, que no querramos hacer lo que ellos están haciendo, sino hacer lo correcto. Amén. Y además, acá en esta otro fragmento de la palabra de Dios nos habla ahora de amar, de tener amor hacia nuestros enemigos. Y dice, nos empieza a hablar Jesús y nos dice, ¿te acuerdas que fue dicho, verdad? Porque se acostumbraban de esa manera, dice, ¿verdad? Que ames a tu prójimo, pero que aborrezcas a tus enemigos, ¿verdad? Bueno, pues ahora te digo, ahora te vengo a decir que ya no solamente ames a tu prójimo, dice el Señor, porque ¿qué tiene de especial que ames al que te ama? ¿Qué tiene de especial que saludes al que siempre te saluda? No, dice el Señor, ama al que te maldice, al que te odia, al que no te quiere, al que quiere hacerte daño, tú ámalo, ámalo.
dice el Señor. Ama a los que te aborrecen, a los que te maldicen, a los que te ultrajan, a los que te persiguen por tu fe. Dice, para que puedas mostrar que eres hijo de tu Padre Celestial. Ese Padre Celestial que no está viendo, pues es que este es malo, no dejo salir el sol para que le dé el sol. Dice su palabra. A tu Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El Señor dice, el Señor es bueno y misericordioso. Por lo tanto, por eso el Señor nos dice, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos, porque solamente así podremos parecernos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dice el Señor, porque si amas a los que te aman, qué recompensa vas a tener? ¿Qué de extraordinario estás haciendo si estás amando al que te ama? Dice, ¿no hacen así también los publicanos? ¿No hace así también el inconverso? ¿No hace así también aquel que ni me conoce? Pero sin embargo, ama a los que lo aman. Y luego dice, ¿no hacen también así los publicanos? Dice, si saludas a tus hermanos solamente, si saludas únicamente al que te saludo, al que te saluda, ¿no hacen también así los gentiles? Ay, no, pues es que lo saludo porque me saluda, pero aquel que ni me fuma, pues ni lo saludo. Dice el Señor, no, ve tú un paso más allá. Tú no hagas como los gentiles, como los publicanos, como los gentiles, porque eso es lo que ellos hacen. Dice, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Hagan lo correcto. Que si no te saludan, tú saluda. Que no me contestaron el saludo, pues no me interesa, yo ya saludé. Híjole, es que aquel me ve bien feo, pues Dios te bendiga. Eso es lo que quiere el Padre Celestial que hagamos, ¿verdad? Porque verdaderamente, amados hermanos, es muy común amar al que nos ama y aborrecer al que, ay, no, ese, ¿por qué le voy a amar, verdad? Pero la palabra, el Señor nos lleva a más allá. El Señor dice, ama, bien haces en amar a tu prójimo. Pero ¿sabes una cosa? Ama a tu enemigo. Aquel que no te ama, tú ámalo. Jesús elimina una posibilidad de que sus discípulos tengan enemistades, de que nosotros tengamos enemigos, ¿verdad? De que, bueno, más bien dicho, lo estoy diciendo incorrectamente, si nosotros amamos a nuestro enemigo, nosotros estamos salvando nuestra responsabilidad de, de que nosotros no seamos enemigos de otros. Tendremos muchos enemigos, pero nosotros no seremos enemigos de ellos. Debemos de amarlos, debemos de enseñarles el amor de Dios, que ellos vean en nosotros algo diferente y decir, híjole, ¿cómo le haces para no sentir resentimiento contra aquel que te ofende? Ah, pues muy fácil, ámalo, ora por él, porque es digno de misericordia. Amén. El amor es más que un afecto o un sentimiento, es procurar el bien de la persona amada. Y eso es verdad, hermanos. Eso es el amor, ¿verdad? El amor, más que un afecto y un sentimiento, es procurar el bien de la persona amada. Pero si nosotros somos hijos de Dios, el Hijo de Dios se va a caracterizar por ser semejante a su Padre. ¿Cuántos de nosotros? A mí me pasa con mi nietecito. Yo veo a mi nietecito y veo cómo lo veo reflejado a mi yerno en su hijo. Se parece tanto a su hijo porque todo lo que ve hacer de su papá, él lo hace. Y así nosotros, hermanos, todo lo que vemos en el Padre debemos de replicarlos y parecernos cada vez más a nuestro Padre. Y si Dios es amor y nosotros como somos sus hijos, si tenemos ese amor de Dios en nosotros, expresémoslos, expresemos a otros ese amor que hay en nosotros. No importa
que aquel en el que estamos, al que le estamos dando amor, esté amargado y es digno de misericordia, hermanos, porque no tiene el amor de Dios en su vida, es carente de él. Entonces debemos de amarlo, enseñarle el amor de Dios. El amor verdadero precisamente consiste en eso, no en que nosotros, dice la palabra de Dios, fíjate nada más, el amor verdadero, ese del que habla la palabra de Dios, es en que nosotros no amamos a Dios, no lo elegimos nosotros, dice su palabra, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Y si Dios nos ha amado de esa manera, nosotros también debemos de amarnos de esa misma manera unos a otros. Mira lo que dice Primera de Juan 4:10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pues Dios, dice la palabra, ¿verdad? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto lo dice en Juan 3:16. Cualquiera que conoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios vive en él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así lo dice también en Primera de Juan 4:15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y en el versículo 19 del mismo capítulo dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y así es, amados hermanos. En eso consiste el amor verdadero, el amor de Dios, en que Él nos amó primero, no que nosotros lo hayamos amado, porque nosotros andábamos desbalagados y no queríamos nada con Dios, pero Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a rescatarnos. Él nos amó y nos amó con amor eterno, dice su palabra. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Si el Hijo de Dios, dice su palabra, vive en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros y debemos demostrarlo a los demás. El amor de Dios se nos da no porque lo merezcamos, amados hermanos. El amor de Dios nos los da el Señor porque Dios es capaz de derramarlo en cada uno de nosotros y lo derramó en su Hijo. Y como muestra de ese amor lo envió en propiciación, en rescate de nosotros. Ajá, no porque lo merezcamos, porque nada que hagamos tú y yo, amado hermano, es digno. Nada que nosotros hagamos, por bueno que sea, tiene ninguna validez para ganar el amor de Dios. El amor de Dios lo tenemos porque a Él le plació darnos su amor, a Él le plació enviar a su Hijo para rescatarnos de ese abismo en el que habíamos caído. La única manera posible de cambiar a un enemigo en amigo es a través del amor perfecto de Dios. Es a través de ese amor que Dios ha vaciado en nuestros corazones. ¿Cómo? Como dice, ¿verdad? No buscando una venganza, procurando el bien incluso de aquellos que procuran el mal para nosotros. Por seguir a Jesucristo, no debe de existir en nosotros el odio, aunque algunos nos odien. El amor es la perfección que Jesús quiere para cada uno de nosotros, sus seguidores, pues Dios es amor y Dios es perfecto. Mira lo que dice en Primera de Juan 7:8. Dice la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si decimos que amamos verdaderamente, debemos de procurar el bien para aquellos que incluso nos odian, para aquellos que pretenden hacernos mal, debemos de amarlos, hermanos, porque son personas que no conocen a Dios, que no tienen el amor de Dios en sus vidas y que es una manera, una expresión, una forma de pedir ayuda. Y nosotros debemos amarlos, porque nosotros, amados hermanos, por sí mismos, no tenemos esa capacidad de amar con ese tipo de amor perfecto, solamente a través del amor de Dios que Dios va, ese amor de Dios que vacía en nuestros corazones, ese amor de Dios que entró a nuestros corazones cuando recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador. Él nos capacita para poder amar de esa manera, de amar a nuestro enemigo, amar al que nos ultraja, amar al que nos humilla, amar al que procura nuestro mal. Solamente teniendo el amor de Dios en nuestros corazones podremos amar de esa manera. Él es el único que a través de Jesús podemos llegar a amar a nuestro enemigo. Amén. Entonces, esto es importante, amados hermanos. El Señor nos ha enseñado a través de este estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Ser diferentes, ¿verdad? Ser más parecidos a Él, mucho más parecidos a Él cada día. Y que cada actitud que nosotros hagamos se refleje el amor de Dios en nuestras vidas. Con esto concluimos. Vamos a ver, y esto, bueno, únicamente se da a través de la palabra de Dios, amados hermanos, a través del amor de Dios en nuestras vidas, a través de edificarnos a través de la palabra, porque dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17 para concluir el estudio del día de hoy, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ya hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. El Señor nos ha dado de su amor y a través de la Sagrada Escritura, a través de la edificación en la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, dice aquí que la Escritura es inspirada totalmente por Dios y es útil para enseñar, qué es lo que estamos haciendo ahorita, para redarguir, ¿verdad? Para corregir, incluso, ¿verdad? Para decir, oye, mira, la palabra de Dios dice esto está mal. La palabra de Dios dice que esto es lo correcto. Y dice además, para instruir en justicia, en la justicia divina, en esa justicia que dice, acabamos de estudiar, ¿verdad? Que no pagues mal por mal, sino al contrario, cuando alguien te haga mal, tú pagar con bien. Y a fin, dice que esta palabra es útil para ello, con la finalidad de que tú y yo, ¿verdad? Que somos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, que somos temerosos de Dios, nos vayamos perfeccionando a tal grado que cuando tengamos precisamente estas circunstancias, estemos preparados para una buena obra. Y en lugar de contestar con ira, contestemos con amor, porque estamos llenos de la palabra de Dios que nos prepara para ese momento difícil que tengamos que pasar, lo pasemos de manera correcta en la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña el Señor, lo que nos dice, necesito que te instruyas en mi palabra, porque ya estoy en tu corazón, pero necesito que te llenes de mi palabra, que te instruyas, que te edifiques, para que cuando venga el enemigo, tú le contestes con amor, para que cuando venga la tentación, tú la sepas rechazar con la palabra de Dios, para que cuando venga la tentación del adulterio, la palabra te redarguya y te des cuenta de que eso no le agrada a Dios.
para que cuando venga el enojo no llegue a la ira y pierdas el control. Necesito que te eduques en mi palabra para que llegues, te vayas perfeccionando para toda buena obra, para toda circunstancia que se te presente. Y entonces puedas mostrar las obras que nacen de ti y de mí de una manera natural, porque son los frutos del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Ese es el tipo de creyente, de cristiano que nuestro Dios espera que tú y yo seamos, amado hermano. Con esto concluimos nuestro estudio de cómo debe de vivir el verdadero cristiano, cómo vive, cómo se desarrolla, cómo camina, cómo refleja su vida ante los demás. Así es como el Señor quiere que la reflejemos. La semana que entra, primeramente Dios, si Dios nos presta vida, salud y aún estamos aquí, vamos a comenzar el estudio. ¿Cómo adora el verdadero cristiano? Vamos a ver cómo es que Dios nos enseña a dar la adoración correcta a nuestro Dios. Con esto concluimos. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, todas y cada una, Señor, de estas cláusulas que tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Tú esperas, Padre Santo, que nos parezcamos cada día más a Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a lograr ese objetivo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. No permitas, Señor, que menguemos, Padre. No permitas, Señor, que nos desanimemos. Señor, sé tú con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, Padre, por esta enseñanzas que recibimos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes, mi Señor, que enseñando yo también aprendo. Gracias. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanos en la fe, Señor, que estuvieron escuchando este estudio, Señor, por los amigos que se siguen conectando, por todos aquellos, Padre, que han de escuchar, Señor, este estudio a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor. Bendice, Señor, este estudio. Que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada corazón, Señor. Padre, te doy gracias por esta estación de radio como lo hago cada lunes, Señor. Gracias por esta herramienta, Señor, que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor y de su esposita Gisela. Bendícelo, Señor. Sigue derramando, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para que siga, Señor, llevando a cabo, Señor, administrando, Señor, esta estación de radio, Señor, de manera sabia, Señor, para seguir difundiendo tu palabra, Señor. Te pido, Señor, como cada lunes, Señor, una bendición, Señor, para cada uno, Señor, de los que participamos, Señor, en esta estación compartiendo tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, Señor. Padre, que busquemos de continuo, Señor, la llenura de tu espíritu. Padre, te pido por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposita Adriana Herrera Ortiz, bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, los proyectos que están en puerta, Padre. Bendice cada evento, Señor. Bendice, Padre de la gloria, todo, Señor, lo que se lleva a cabo en Dios es fiel, Señor. Que sea tu Espíritu bendito el que nos lleve a hacer todo en unidad, Señor, y hacerlo de manera correcta, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido que pongas tu mano poderosa sobre la vida de mi pastor, sobre la vida de su esposa, Señor, y derrama, Señor, de tu presencia en ellos, Padre. Que ellos cada día, Señor, sean más sensibles a tu voz, Señor, y que cada cosa, Señor, cada decisión que ellos tomen, Señor, no solamente, Señor, en tu obra, Padre, en su servicio como pastores, Señor, sino también en su vida personal, Señor. Busquen tu dirección, Señor Santo. Gracias por sus vidas, Padre. Gracias, Señor, por Dios es fiel. Bendice, Señor, esta congregación, Padre. Bendice a cada miembro, Señor, de la iglesia. Toca, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que te buscamos más y más, que cada día tengamos más hambre de ti, Padre. Te doy gracias, Señor, por el honor que me das de servirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me despido, amados hermanitos, no sin antes, como cada lunes, invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel,
en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tizayucas. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría algún día verte por ahí. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto que sucede eso, pues nos vemos hasta el próximo lunes. Dios me los bendiga, el Señor los guarde.